Buen día, ingeniero y compañeros. A continuación, daré a conocer el proyecto final del curso de Introducción al Diseño de Puentes de nuestro grupo conformado por Héctor Tahual, Javier Navichok, Freddy Aguilar, Wilson Zapón y mi persona Milton Ralda. La propuesta de nuestro proyecto se trata de trabajar el diseño de una viga pretensada, viga utilizada en este puente vehicular ubicado en la diagonal 4 Chituc, zona 9 de Quetzaltenango, un proyecto real, el cual nuestro propósito es realizar la comparación de los resultados entre esta memoria de cálculo del proyecto real con los resultados que a nosotros nos dieron en nuestra hoja de cálculo trabajado durante algunos cursos que pudimos recibir a lo largo de nuestra carrera. Y ese es nuestro propósito, número 1. Número 2 es dar a conocer el presupuesto real de este proyecto del puente vehicular. Y número 3, dar a conocer el informe fotográfico de cómo se realizó toda la instalación de esas vigas pretensadas. Eso quiere decir que en base a esta memoria de cálculo estructural de la construcción del puente vehicular de Chituc, zona 9 de Quetzaltenango, nuestro propósito es observar la viga pretensada utilizada en el puente vehicular. Pero quiero empezar también dando a conocer algunos datos muy importantes que utilizaron para esta memoria de cálculo. Información general del proyecto. El proyecto tenía un nombre específico que es Construcción Puente Vehicular Chituc, zona 9 de Quetzaltenango, ubicado en la diagonal 4 de Chituc, zona 9 de Quetzaltenango. Algo muy importante acá son los códigos de diseños que ellos utilizaron. Los códigos que utilizaron ellos fue el diseño de estructura de concreto según ACI 318S-08 del American Concrete Institute y la AASHTO de la séptima edición del 2014. También el diseño sismorresistente de acuerdo con las normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura para la República de Guatemala, NSE 2010, y la AASHTO de la séptima edición 2014. Para lo que respecta a la carga viva de diseño, ellos utilizaron el T3S2R4 según la Dirección General de Caminos de la edición 2001, y acá podemos observar el camión de diseño que ellos utilizaron. De igual manera, HL93 según la American Association, es decir, la AASHTO de la séptima edición 2014, y esta fue la carga de diseño HL93 que utilizaron para aplicarlo al puente vehicular. El diseño final de la superestructura se ha realizado según la carga más desfavorable de las ya mencionadas. Para parámetros de diseño sísmico, acá podemos ver todos los parámetros que ellos utilizaron, iniciando con el índice de sismicidad y el factor de escala, que todo esto depende del lugar en el que se ubica el proyecto. También podemos observar la gráfica del espectro de diseño. Acá podemos ver el espectro de respuesta basado en la ordenada espectral y el periodo. Y este espectro de diseño es según la ubicación del proyecto. De igual manera, otros datos importantes como la capacidad de soporte del suelo, las especificaciones de materiales y los programas de soporte para realizar el análisis y el diseño de esta construcción del puente vehicular. Entonces, quiero basarme en lo que respecta a la viga pretensada. Y acá podemos ver otros datos muy importantes que son la geometría del puente. Ahí podemos ver toda la geometría del puente, la información del claro del puente que podemos observar que es de 15.40 metros de largo, la información de las vigas, y esto es lo que más nos interesa. Basado a este diseño de viga pretensada, acá está toda la información de la viga de diseño que ellos utilizaron para la realización de la construcción de este puente vehicular.
podemos observar todos los datos que contiene el área, momento de inercia, entre otros, que lo aplicamos a nuestra siguiente hoja de cálculo. Acá se puede observar nuestra hoja de cálculo basados en el diseño que utilizaron en la memoria de cálculo del puente vehicular. Acá podemos observar, todo acá está en milímetros, de igual manera como lo especifica en la memoria de cálculo. Todas las medidas tienen dimensional en milímetros y por ello, aplicándolo a nuestra hoja de cálculo, acá están los 1500 milímetros en la parte superior. Que lo podemos observar de igual manera acá. El B-top de 1500 milímetros. En la parte inferior los 200 milímetros y así sucesivamente. Lo aplicamos a esta hoja de cálculo que tenemos acá para hallar las propiedades geométricas de la sección de la viga. De cómo hallamos nosotros las propiedades geométricas de la sección de la viga, primero calculando el área por figura, por eso es que están enumeradas, están divididas la viga y sacamos las respectivas áreas en base a la numeración de las figuras en la viga. Y acá podemos observar el área total en milímetros al cuadrado de 362.901.15 milímetros cuadrados. Haciendo una comparación con la viga real utilizada, que a ello le da un área total de 362.901. Eso quiere decir que acá si nos chequea en base a nuestra hoja de cálculo y realizando la comparación con la viga utilizada en el proyecto real en base al área. Luego se calculó el YC teniendo un YC de 744.53 milímetros. Acá. Este dato corresponde a este dato que tenemos acá de 744.5. Eso quiere decir que nuestra hoja de cálculo está coincidiendo con respecto a la memoria de cálculo realizada por los profesionales para la realización de la construcción del puente vehicular de Chitux-Quetzaltenango. Y en este apartado culminamos calculando la inercia de la viga, que la respuesta total es esta. Y podemos observar acá el resultado. La inercia que tenemos acá es esta misma que nos aparece en lo que respecta a la memoria de cálculo del puente real. Obteniendo entonces de esta manera las propiedades geométricas de la sección, una altura de 1100 milímetros, un área total de 362.901.15, que es lo que tenemos acá también, en base a la memoria de cálculo, un YC de 744.53, realizando la comparación con el proyecto real da 744.5, un momento de inercia comparado con el proyecto real, y esto fue lo que nos dio en nuestra hoja de cálculo, el C1 de 355.47, que es la distancia que hay de acá hacia acá, y el C2, la distancia que se encuentra de acá hacia acá, hasta el centroide de nuestra viga pretensada. Y acá tenemos los otros datos
calculados, el S1, el S2 y el R al cuadrado. Entonces, de esta manera culminamos con las propiedades geométricas de la sección utilizada en el puente vehicular de Chitux-Quetzaltenango. Basados a nuestra hoja de cálculo, consideramos que nos coinciden en base al proyecto real. Luego nos pasamos a lo que es el cálculo de las pérdidas. Para ello necesitamos los mismos datos de la sección, las propiedades de la sección de la viga, pero acá, si pueden observar, ya está convertido en pulgadas, ya que necesitamos estas dimensionales para poder trabajar los respectivos cálculos. Acá podemos ver el refuerzo pretensado. Acá se utilizó está en milímetros de 134.62 milímetros. Nosotros acá ya convertimos todos los datos a pulgada para hallar lo siguiente. Tenemos acá lo que respecta, voy a ampliar un poco más la hoja. Tenemos un deslizamiento en el anclaje de 0.12 pulgadas. Este fue un dato propuesto. Una longitud de la viga de 606.30. Acá podemos observar en lo que respecta, acá podemos ver la información del claro del puente. Una longitud del puente en metros es de 15.40, pero nosotros los datos en nuestra hoja de cálculo lo necesitamos en pulgadas. Por ello se hizo la conversión de los 15.4, lo convertimos a pulgadas, dándonos una longitud de viga de 606.30 pulgadas, que es la longitud de la viga del proyecto real. Tenemos lo que son los módulos de elasticidad. Los módulos de elasticidad son los siguientes. Para el módulo del acero tenemos el módulo de elasticidad del concreto. Tenemos también las cantidades de cables tensados a la vez. Para ello nos basamos en lo que respecta para lo del diámetro o el área, más bien. El área nos basamos en base a esta tabla del área nominal. En pulgadas cuadradas utilizamos un dato de 0.153, que es el que utilizamos acá multiplicado por la cantidad de cables tensados a la vez. Y nos da esta área de 1.989 pulgadas cuadradas. Este dato de los 13 cables los sacamos de la memoria de cálculo que nos explica en la página 17, donde dice esfuerzo pretensado. Acá están los 13 cables, razón por la cual en nuestra hoja de cálculo acá colocamos que son 13 cables tensados a la vez. Un esfuerzo de fluencia del acero, 1 grado 70. El diámetro del alambre 0.5. Una relación modular que esta depende de los módulos de elasticidad, dividiendo el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Nos da una relación modular de 6.34. El tipo de ducto que se utilizó fue flexible. La tensión total del gato, que son los 430. Nosotros acá podemos observar, acá tenemos la tabla basados a la memoria de cálculo. Acá tenemos el dato de la tensión del gato en Newton. Sin embargo, nosotros lo necesitamos acá en kilolibras. Y acá hicimos lo que es la conversión. La tensión del gato entonces en kilolibras es de 430 kilolibras. El área, dijimos que nos basamos en base a la cantidad de los cables que se tensan a la vez multiplicado por este factor
basado en esta tabla del área para hallar el área nominal. Muy bien, tenemos un peso en libras partido pie de 585.94. Esto basado en la densidad del concreto de la viga y multiplicado por el área de la viga en pies cuadrados. Acá tenemos el área en pulgada y lo tenemos que pasar a pie cuadrado para poder hallar lo que respecta este dato y un coeficiente de 2.4. Prosiguiendo con el cálculo de las pérdidas, empezamos con las pérdidas instantáneas. Las pérdidas instantáneas no son más que son los que se dan en el momento o en el instante. En el momento o en el instante que se tensan los cables cuando se le aplican las fuerzas en los anclajes. Entonces acá podemos observar en esta parte las pérdidas instantáneas. Vamos a ampliar esto. Se pueden observar las pérdidas instantáneas. Estos se realizan debido a las pérdidas por el deslizamiento del anclaje. Anteriormente propusimos este deslizamiento del anclaje que dijimos que estaba en esta parte. Los 0.12 fue un dato propuesto para el deslizamiento del anclaje. De igual manera, la longitud convertida a pulgadas, recordemos que eran 15.4 en metros. Por acá lo tenemos, los 15.4, acá está. La longitud del puente, 15.4, que nosotros acá lo necesitamos en pulgadas para poder encontrar lo que son las pérdidas instantáneas, las pérdidas en este caso por el deslizamiento del anclaje. Tenemos un módulo de elasticidad del acero de preesfuerzo y entonces de esta manera encontramos las pérdidas por el deslizamiento del anclaje en libras sobre pulgadas cuadradas. Posteriormente calculamos lo que respecta las pérdidas por acortamiento elástico. Esto es en base al módulo de elasticidad del concreto y el dato de la cantidad de cables que dijimos que son 13 unidades. En este caso tenemos una nota, el valor que nos da es 0 debido a que todos los cables se tensan a la vez. Por lo tanto, no hay ningún otro dato en lo que respecta a la pérdida por acortamiento elástico. Prosiguiendo, calculamos lo que son las pérdidas por fricción. En este caso, se propone determinar el tipo de tendón para coeficientes de fricción. El tipo de tendón es un cable trenzado de 7 alambres de ducto flexible. Se utiliza un coeficiente ya sea de 0.005 a 0.0020, un coeficiente de curvatura que va de 0.15 a 0.25. Por lo tanto, los datos utilizados son los siguientes. Calculando este dato, propusimos un K de 0.0015 y un coeficiente de curvatura de 0.25, lo que nos da lo siguiente. El valor de longitud en pies, que es esto, calculando el esfuerzo en el acero del tendón menos la pérdida por deslizamiento en el anclaje, nos da un esfuerzo en el gato, un FS de 210.647.2 libras sobre pulgada cuadrada.
Y este último dato, siempre en dimensionales de libras sobre pulgadas cuadradas. De esta manera es como hallamos las pérdidas por fricción en la viga. El esfuerzo final debido a las pérdidas instantáneas, es decir, el FPI, nos da un resultado de 191.005 libras pulgadas. Acá podemos ver las pérdidas dependientes del tiempo, es decir, las pérdidas diferidas, ¿no? Que es lo que posteriormente nos corresponde explicar. Entonces tenemos lo que son las pérdidas dependientes del tiempo, es decir, las pérdidas diferidas. Algo muy importante que hay que resaltar que ellos en la memoria de cálculo utilizaron para hallar las pérdidas la norma de Ashton 2005, mientras que nosotros en nuestra hoja de cálculo hemos utilizado la Ashton 2010. Entonces, acá podemos ver las pérdidas dependientes del tiempo, es decir, las pérdidas diferidas. Todos los datos que nos dan en esta hoja es en base a dimensionales de megapascales, mientras que nosotros lo hemos trabajado en libras partido pie para calcular el momento máximo y hallar lo que es el dato que necesitamos de la pérdida por flujo plástico para poder hallar definitivamente las pérdidas diferidas. Tenemos un dato de 8.918.4 libras sobre pulgadas cuadradas de la pérdida por flujo plástico. Estos datos son los datos que ya anteriormente se han explicado y parte de los datos que nos se nos ha desplegado. Las pérdidas por contracción. Tenemos la pérdida por contracción. Esto se basa en base al módulo de elasticidad del acero. Este dato. Y este dato es un dato que se debe revisar siempre por si se debe realizar un cambio. En este caso utilizamos este dato que normalmente se utiliza. Y realizando la multiplicación entre estos dos datos obtenemos lo que son las pérdidas por contracción. Pasándonos a lo que es las pérdidas por relajamiento, se tiene un tiempo de 2 años, pasado a horas, que es lo que necesitamos. Se utilizó un cable grado 270. Estos datos de FPI, que es lo que tenemos acá arriba, que ya se había mencionado, que son las pérdidas del esfuerzo final debido a las pérdidas instantáneas. Lo utilizamos acá para poder hallar la pérdida por relajamiento. Siempre se debe de revisar el valor si se indica en el problema para cambiar. Se refiere al esfuerzo de grado de los cables, verificar siempre la figura 2.4 que se vio anteriormente. Los resultados obtenidos de las pérdidas entonces son las siguientes. Estos resultados nosotros los obtuvimos en libras sobre pulgadas cuadradas, tanto las pérdidas instantáneas como las pérdidas diferidas, mientras que en la memoria de cálculo todas las pérdidas dependientes del tiempo, es decir, las diferidas,
Así como anteriormente las instantáneas están expresadas en megapascales y acá están los porcentajes, ¿verdad? Porcentajes que también tenemos nosotros acá debido a la pérdida. Y ahí tenemos total de pérdidas diferidas, la fuerza pretensora, haciendo un total de pérdidas diferidas del 16.59%. De esta manera nosotros hemos calculado lo que son las pérdidas, basado siempre haciendo una comparación con las pérdidas que nos dan en la memoria de cálculo. Sabemos que las pérdidas diferidas son las que se dan en la viga pretensada a través del tiempo. Los cables se pueden ir estirando, es decir, que los cables se pueden ir estirando poco a poco, ¿verdad? Esas son las pérdidas diferidas, cuando se van tensando poco a poco, conforme el tiempo. Por eso es que nosotros acá colocamos un tiempo de 2 años pasado a horas y de esa manera obtuvimos lo que son las pérdidas por relajamiento para llegar a los resultados obtenidos de pérdidas tanto instantáneas como las pérdidas diferidas. Luego, posteriormente, calculamos lo que son los esfuerzos de la viga. Otra vez tenemos acá el detalle de la viga utilizada en el puente real, puente vehicular de Chitux-Quetzaltenango. Tenemos lo que respecta a las propiedades geométricas de la sección. Los datos que necesitamos fueron los de longitud. Acá podemos ver, teníamos en pulgadas, nosotros acá lo necesitamos en pies. La fuerza pretensora inicial. Estos son los resultados en kilolibras y en libras de 379.90 kilolibras. Un momento de inercia en pulgadas cuadradas, el área del concreto, el módulo de sección, el radio de giro, la carga viva más carga muerta. Acá podemos observar que se hizo una sumatoria de la carga viva más la carga muerta. Esto es según la hoja de cálculo del proyecto del puente. En lo que respecta a la memoria de cálculo, todos estos datos se tomaron y se hicieron las conversiones correspondientes. La densidad del concreto en libras sobre pie cúbico, la excentricidad de 5.3 pulgadas o 135 milímetros. Los cables múltiples de 7 alambres se utilizaron, el centroide C1, las pérdidas instantáneas, las pérdidas diferidas, que fue lo último que anteriormente expliqué, en porcentajes. Pérdidas instantáneas del 11.65% y las pérdidas diferidas del 16.59%. Muy bien, prosiguiendo, para poder hallar los esfuerzos, empezamos con el esfuerzo en el concreto producido por la fuerza pretensora inicial, es decir, PI. Obtenemos un F1 y un F2 de esta manera, siempre en dimensionales libras sobre pulgadas cuadradas. La carga muerta debido al peso propio de la viga, es decir, el momento por peso propio, la carga que nos dio es esta en kilolibras pie cuadrado, kilolibras pie. Momento correspondiente en el centro del claro, acá podemos ver el momento que se genera en el centro de la viga. Este es el momento. Entonces se realizó el respectivo cálculo para poder hallarlo en kilolibras pie y posteriormente pasarlo a libras sobre pulgada. El esfuerzo en concreto producido por el momento calculado anteriormente en las partes superiores e inferiores, entonces en la parte superior y en la parte inferior de la viga. El preesfuerzo inicial más el peso propio son los efectos combinados del preesfuerzo inicial y peso propio. Tenemos los datos correspondientes acá. Se hizo una relación de efectividad
¿verdad? Entre el, el preesfuerzo inicial y acá tenemos la fuerza pretensora inicial. Entonces nos da una relación de efectividad del 83.41%. La fuerza efectiva de preesfuerzo, una vez ocurrida todas las pérdidas, nos queda de esta manera: 316.882 kilolibras. El esfuerzo en el concreto debido a la fuerza efectiva en las fibras superiores e inferiores. Fibra superior y esta la fibra inferior. Los esfuerzos resultantes en el centro de claro debido a la fuerza efectiva, el preesfuerzo y el peso propio tienen un valor de esta manera. El momento en el centro del claro debido a las cargas muertas y vivas sobrepuestas tiene un valor de estos resultados. El momento en la carga viva y en la carga muerta. Combinando la fuerza efectiva pretensora con los momentos debido al peso propio y a la carga sobrepuesta, los esfuerzos que producen tienen un valor de F1 de menos 1501.346 libras sobre pulgadas cuadradas, un F2 de 374.652 libras sobre pulgadas cuadradas. Y queremos terminar esta parte de los esfuerzos en donde se especifica una gráfica del esfuerzo en el concreto, esto debido o en el centro del claro de la viga. Esto es basado en el centro del claro de la viga, esta gráfica del esfuerzo en el concreto. Y por último queremos culminar con el análisis por flexión en la viga pretensora del proyecto utilizado en del puente vehicular de Chitux. Entonces, este es el análisis que se realizó en base a nuestra hoja de cálculo. Y por último voy a dar a conocer lo que respecta al momento nominal, es decir, la capacidad de momento nominal o el momento que resiste la viga. El resultado que a nosotros nos dio comparado con el resultado que da en la memoria de cálculo. Ese es nuestro objetivo, ver si la capacidad de momento o momento nominal nos coincide con el momento que indica en la memoria de cálculo. Entonces, tenemos nuevamente estos siguientes datos muy importantes para poder hallar lo que es, poder realizar lo que es el análisis por flexión de la viga, donde tenemos un F'C, es decir, la resistencia a compresión del concreto de 6.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Este dato es un dato que se ingresa. Tenemos un módulo de elasticidad del concreto de 4.415 kilolibras sobre pulgadas cuadradas y un módulo de elasticidad del acero de 28.000 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Otros datos correspondientes que hemos utilizado: cantidades de alambre que ya se dijeron que son 13, el diámetro del alambre, media pulgada, un FY, es decir, el módulo de fluencia, la resistencia de fluencia del acero, de 270 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, el esfuerzo efectivo, la fuerza efectiva, de 316.88 kilolibras, el área total en pulgadas cuadradas, la excentricidad, el radio de giro, los correspondientes datos a las propiedades geométricas de la viga. Entonces, continuamos con el área de la sección transversal. Tenemos un área que ya lo teníamos anteriormente en lo que respecta
a las pérdidas, también lo utilizamos esta área, de 1.989. Esto recordemos de que fue debido a la multiplicación, acá lo tenemos, debido a la multiplicación que se realizó acá, que es esta, la multiplicación de la cantidad de cables, que son 3, por el factor que utilizamos debido al área nominal de esta tabla grado 270. Área nominal del cable en pulgadas utilizamos 0.153 y es el dato que tenemos acá, lo que nos dio esta área de la sección transversal. El esfuerzo y deformación en los tendones debido a la fuerza efectiva nos da un esfuerzo de 159.3170, una deformación realizando la relación del resultado que obtuvimos dividido el módulo de elasticidad del acero. Incremento, acá se hizo un incremento en la deformación del acero hasta la descompresión del concreto. Entonces el incremento es este, de 0.0001. Acá supusimos un esfuerzo en la falla y de esta manera, para poder de esta manera encontrar su deformación. En base a esta gráfica y los resultados que obtuvimos anteriormente, se intersectaron estas dos líneas, tanto vertical como horizontal, para hallar un esfuerzo a proponer de 240. ¿Ya? Un esfuerzo a proponer de 240 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Este dato de 0.017. Y de esta manera poder suponer un esfuerzo en la falla y encontrar su deformación. Este dato obtenido de 11.89, la ubicación del eje neutro, valor de C de 13.99, la deformación de la descompresión a la falla, 0.0011, la deformación del acero a la falla de 0.007. Se hizo una comparación del esfuerzo supuesto y del esfuerzo del acero a la falla. Entonces tuvimos una capacidad a momento o momento nominal, que es lo que al final queremos dar a conocer, el resultado que nos dio la capacidad a momento o momento nominal de la viga, es decir, el momento que resiste la viga. Entonces para ello queremos culminar determinando que el momento nominal que a nosotros nos dio fue de 719.93 kN. Esto quiere decir que es el momento que resiste la viga, pero es el dato que a nosotros nos dio en nuestra hoja de cálculo, realizando una comparación con lo que dio en la memoria de cálculo, que acá lo vamos a poder observar. El momento último no sé si se logra ver en su totalidad, pero acá tenemos un momento total, que es el que con el cual nos coincide, de 792.4 de una forma aproximada, porque tampoco nos da exactamente, debido a que hay que tomar muy en cuenta que se utilizó en la memoria de cálculo AASHTO 2005, mientras que nosotros en toda nuestra hoja de cálculo, para poder realizar esta hoja de cálculo, utilizamos AASHTO 2010. Entonces, el momento que resiste la viga para nosotros, en base a nuestra hoja de cálculo, es de 719.93, mientras que en la memoria de cálculo del proyecto real dice 798.4. Esto es en base al momento, el momento nominal. Y estos fueron los resultados que a nosotros nos dieron.
Esta fue la comparación que nosotros realizamos. Hicimos nuestra hoja de cálculo con el propósito de realizar una comparación entre los datos que dan en la memoria de cálculo con respecto a los datos que nosotros nos dieron en nuestra hoja de Excel. Trabajada en uno de los cursos también que hemos recibido a lo largo de nuestra carrera, y de esta manera nosotros hemos hecho la comparación. Esta era la primera parte, el primer punto de nuestra propuesta: hacer la comparación de los resultados de la viga pretensada del proyecto real con los resultados que a nosotros nos daban en nuestra hoja de cálculo. Número 2 es dar a conocer el presupuesto, que acá lo podemos observar. Este es el presupuesto real del proyecto de la construcción del puente vehicular de Chitux, zona 9 Quetzaltenango. Acá podemos observar el resumen de renglones de trabajo, que consta de 41 renglones de trabajo, que acá podemos observar que el total del proyecto estuvo en 3.113.967.22 quetzales. Acá tenemos desglosado cada renglón de trabajo. Los 41 renglones de trabajo están desglosados, y esto es lo que queríamos presentarles. El presupuesto total, o todo el presupuesto de la realización de este puente vehicular. El resumen de renglones, los renglones desglosados, y de esta manera culminamos con el segundo punto que queríamos mostrar, que ya en el trabajo que se le hará llegar al ingeniero, pues él va a poder observar de mejor manera cada uno de estos datos. Y número 3, que forma parte de nuestra propuesta como proyecto final, es dar a conocer el informe fotográfico. Acá podemos ver el informe fotográfico del proyecto del puente vehicular. Acá podemos observar el informe fotográfico de la construcción del puente, de cómo se instalaron cada uno de los elementos para la construcción del mismo. Lo que a nosotros nos interesa, que es parte de lo que nosotros propusimos, fue la viga pretensora. Entonces nos ubicamos hasta en la siguiente página. Acá podemos observar, se puede observar la colocación de la armadura correspondiente a viga cabezal, la cual transfieren las cargas de la superestructura a la cimentación. También se pueden observar la formaleta a utilizar en la fundición de viga, cabezal y cortina inferior. Acá podemos ver todo el informe fotográfico. Se observa en la imagen la fundición de viga, cabezal y cortina inferior con equipo especializado, equipo de bombeo de concreto tipo 4000 PSI. Más adelante vamos a poder observar cómo se realizó la instalación de las vigas pretensoras, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso, la viga pretensora que se utilizó en el puente vehicular. En la imagen se observa la viga T prefabricada en el predio del proveedor, quien las fabricó, ya solo esperando el traslado y colocación en su sitio. Se observa que el tipo de apoyo para sostener las vigas, en ellas se observa el desviaje que se solicitó en función a los planos. También en esta imagen se observa la manga existente entre las vigas prefabricadas para colocar el pasador indicado en los planos. Posteriormente podemos observar acá ya cómo van a instalar las vigas. En la imagen se observa la colocación de vigas prefabricadas de concreto pretensado en la subestructura del puente de Chitux. Luego acá se observa la vista panorámica debajo de las vigas prefabricadas ya colocadas de fondo, muro, cortina inferior, topes sísmicos y placas de neopreno. Acá podemos ver cómo se observa
las vigas ya colocadas para posteriormente ver la plataforma del puente vehicular. Ahora en esta imagen se observa la placa de neopreno, acá lo podemos ver, se ve como negra, colocada y nivelada en su sitio para solamente colocar la viga pretensada. Y se observa en la imagen las mangas para la colocación del pasador, aquí está, con la varilla número 7. Posteriormente en la imagen se observa el inicio de la colocación de hierro para el armado de los diafragmas, que eso ya es complemento. Y también acá se ve lo de la armadura sobre las vigas para formar la parrilla en la losa como se indica en los planos, ¿verdad? Lo que a nosotros interesaba explicar en este informe fotográfico es la viga pretensada, toda la instalación y, y la forma hasta que se haya colocado para la conformación del puente. Entonces, de esta manera, culmino explicando el proyecto que quisimos realizar en base a la propuesta que le planteamos al ingeniero y esperando que haya sido de su agrado. Y pues fue un gusto haber recibido clases con el ingeniero Lester, y este es el video del grupo conformado por Héctor Estuardo Tahual, Javier Navichov, Wilson Zapón, Freddy Aguilar y mi persona Milton Rata. Solamente feliz día y bendición.